Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, soy su profesor Víctor Herrera Pérez, especialista en matemática en nivel secundario. Vamos a resolver el tercer problema donde apliquemos el teorema de Tales, o en este caso semejanza de triángulos. Y dice así el problemita. Un edificio de 5 pisos proyecta una sombra de 22 metros en el mismo instante. Un árbol de 3 metros de altura proyecta una sombra de 4,5 metros de longitud. Y la primera pregunta que nos hace es calcular la altura del edificio. Acá lo tenemos. Calcular la altura del edificio. Además, nos pregunta también calcular la altura de cada piso. De cada piso. Bien, vemos que como datos nosotros tenemos que un edificio de 5 pisos no nos dice la altura, entonces le vamos a poner que la altura no se conoce, le llamamos h. Un árbol de 3 metros nos dice acá, un árbol de 3 metros de altura, entonces por acá le ponemos 3 metros. Listo. ¿Ya? Tenemos la altura del árbol, la incógnita es la altura del edificio, tenemos la sombra del edificio y la sombra del árbol. En realidad acá tenemos dos triángulos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen sus tres ángulos iguales, puesto que estos son 90 grados, ya tenemos un ángulo igual. El de acá, por ser la misma hora, también tiene una misma medida. Y son triángulos rectángulos. Quiere decir que los dos ángulos agudos suman 90, como estos dos de acá también. Puesto que ya tenemos que uno de los ángulos mide alfa, el otro le podríamos llamar beta, ¿no? Cualquier medida, pero que sume 90 con esto. Entonces, para que sea 90 tiene que ser el mismo ángulo. Como este es el mismo, que es alfa, alfa, entonces faltaría una misma medida, en este caso sería beta, por ejemplo. En este caso tenemos por semejanza de triángulos, o sea, caso, ángulo, ángulo, ángulo. ¿Y qué dice cuando los triángulos son semejantes? Si tienes, en este caso es como cuando ya tienen sus tres pares de ángulos congruentes, ¿no? Pero ¿qué otra condición cumplen los triángulos semejantes? Es que sus lados son proporcionales. Ya, entonces en ese sentido vamos a partir en formar razones y proporciones. Las razones primero, la primera razón va a tener que ser la altura, porque es lo que nos pide, la altura del edificio. Y vamos a buscar su lado homólogo. Su lado homólogo en el otro triángulo sería la altura del árbol, que viene a ser, o sea, altura del árbol viene a ser 3 metros. O sea, altura con altura y sombra con sombra, quiere decir. La sombra del edificio es 22, que está opuesto. Ojo que esto es del triángulo grande, ¿no? Entonces 22. Ahora, en el triángulo pequeño viene a ser la sombra del árbol, que es 4,5. Son homólogos puesto que están opuestos al mismo ángulo, así, al ángulo que tiene igual medida, beta, beta, sombra, sombra. Muy bien, entonces con esto ya podemos encontrar la altura, que viene a ser 22 por 6 entre 4,5. Sería, 22 por 3.
3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Y 4,5. Y el cociente sería 14,67. ¿En qué estamos trabajando? En metros. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la altura del edificio es 14,67 metros. Hasta ahí hemos encontrado lo que es la altura del edificio. Ahora vamos a calcular la altura de cada piso. Como la altura, ahora, cálculo de la altura de cada piso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener la altura de cada piso, tendría que ser toda la altura, dividido entre 5, porque son 5 pisos, 1, 2, 3, 4, 5. Y la altura total fue, si regresamos, de 14,67 dividido entre 5, y eso resulta 14,67 dividido entre 5 resulta, 14,67 dividido entre 5, 2,93 metros. Entonces, por lo tanto, la altura de cada piso es 2,93 metros. De esta manera hemos concluido el tercer programita. Muchas gracias.